Estamos listos. Ya, partamos. Bueno, un poquito el objetivo de este taller inicial es introducir de qué va a tratar el resto del taller y también vamos a hacer una introducción a Fusion 360 y al diseño orientado a la impresión 3D. ¿Ya? Además también les vamos a hablar del proyecto propuesto y eso en verdad. Ah, y los mandamientos. Los mandamientos para diseñar algo que se pueda imprimir. ¿Ya? Em, eso sí, muchas gracias por inscribirse. Yo sé que esta cuestión es libre y todo, y que todos tienen cosas que hacer a lo largo del semestre. Espero que les resulte seguir trabajando en sus proyectos, pero también entiendan que, o sea, también sepan que nosotros todos entendemos que todos tienen sus cosas que hacer y ojalá les aguante la motivación para seguir adelante con sus proyectos, pero si no pueden, no pasa nada, no se preocupen. ¿Ya? Bueno, el programa del taller, esta va a ser una experiencia práctica. Yo creo que la mejor forma de aprender a diseñar o a utilizar estas herramientas siempre va a ser... eh, uy, siempre va a ser meter las manos en el programa, hacer cosas. Si uno no se ocupa, es muy difícil aprender por osmosis, ¿cierto? Como ver que alguien más está haciendo algo y tratar de internalizarlo todo no es lo mismo que hacerlo uno mismo. Ya bueno, entonces el objetivo de este taller va a ser que sea una experiencia práctica, ¿vale? Y aprender metiendo las manos en el software. Em, lo otro es que vamos a ver focalizados a Fusion 360. ¿Por qué? Porque es un programa igual súper... ¿cuál es la palabra? Versátil, ¿ya? En el mundo del diseño 3D existen muchas prácticas y distintos métodos para diseñar en 3D. Y Fusion 360 las tiene casi todas, ¿ya? Aparte, es un programa pagado, súper completo, que todos los estudiantes de las universidades tienen acceso a él. Y un poco eso es lo bueno que tiene ser estudiante también. Nosotros como estudiantes tenemos acceso a un montón de herramientas que son súper potentes sin tener que pagar esas licencias que son solo alcanzables para empresas o costos industriales. ¿Ya? Así que aprovechen esa oportunidad. Eh, lo siguiente va a ser que vamos a ver las bases de la impresión 3D como buenas prácticas al momento de imprimir en 3D, qué cosas son errores perceptibles, qué hacer en caso de errores y operar con las máquinas. Las impresoras 3D, el 90% del tiempo, cuando uno dice como... Tengo mis compañeros de laboratorio y siempre me wean, porque yo les digo, oh, esa impresora es la raja, me encanta, nunca falla. Ya, peor decisión de la vida decir que la impresión nunca falla, porque eso no es así. Siempre va a haber una razón para fallar, porque las cosas mecánicas, que tienen muchas piezas que se están moviendo, son muchas variables, muchas aristas que pueden tender a un problema. Pero con el tiempo y la práctica, uno va afinando la vista y dándose cuenta como, ah, mira, falló, esta impresión salió fea en este lado, entonces debe ser esta rueda que está mal apretada, debe ser este motor que no está funcionando. Bueno, lo siguiente es que vamos a hacer diseño full orientado a impresión 3D. Y por último, muy poquito y completamente opcional, vamos a ver un poco de electrónica. ¿Ya? Electrónica básica, trabajando con microcontroladores. Eh, un- en unas diapos más adelante les voy a mostrar cuál, pero no es el común y corriente que usan todos, es uno relativamente nuevo. Que es el corazón con el que vamos a poder hacer este proyecto propuesto. La idea es que en el taller ustedes elijan un proyecto personal. Pueden hacer el propuesto o pueden hacer uno ustedes. Puede ser con electrónica o sin electrónica. Puede ser una escultura o algo simpático que les guste. No hay ningún problema, ¿ya? No es completamente libre el proyecto, ¿ya? El propuesto es diseñar un control de videojuegos que sea compatible con PC, Nintendo y PlayStation 4, ¿ya?
También este puede ser un control como macros para el teclado o para controlar el mouse, etcétera, para hacer cosas prácticas. Los talleres van a distribuirse así. Taller 1 de este vamos a hacer lo que ya les dije. El taller 2 va a ser full focalizado en la impresión 3D, los programas que se utilizan para convertir nuestros modelos 3D a algo que se pueda imprimir. Y claro, ahí ya me tienen que más o menos decir qué proyecto van a hacer y vamos a entregar los kits para los que quieran hacer el proyecto propuesto. Y si es que ustedes tienen un proyecto de ustedes y nosotros tenemos materiales, les podríamos prestar algunos de esos materiales. ¿Ya? Y por último, no, mentira, el taller 3 vamos a tener esa clase en donde les voy a explicar cómo se hace un control de videojuego. eh, o cómo se hace con un microcontrolador, un eh, launchpad o un teclado con el que podamos hacer macros de productividad con comando y cosas. Mm, y además vamos a orientarlo también al diseño 3D en torno a este control, ¿ya? Y en el taller 4 va a ser un espacio abierto en donde la idea es que trabajemos en conjunto y podamos resolver nuestras dudas, mandar a imprimir varias cosas, eh, trabajar sobre la impresora, a calibrar la impresora, etcétera, ¿ya? Creo que en el taller 2 hay un poco de eso también, como trabajar con las impresoras, pero por cosas de tiempo es difícil que lo vamos a hacer como en exceso de detalle. Así que va a ser una presentación y una actividad práctica con la impresora, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien. Ya, Sí, todo bien. perfecto. Ya, denme un segundito. Voy a cerrar mi puerta que no encontraron nada mejor que pasar la aspiradora ahora. Vuelvo al tiro. Ya, vamos por lo siguiente. Bueno, sin tanto secretismo, este es el proyecto propuesto, ¿ya? Desarrollar un gamepad de videojuego. Yo hace un tiempo tuve la idea de... Bueno, ¿a quién engaño? Todos mis amigos que me conocen siempre me han dicho como, hey, tú obsesionado con estas cuestiones. Sí, es verdad, tengo un problema. Pero me encantan. Hay una comunidad muy activa de desarrollo de controles de videojuegos que al final son súper amplios en distintas áreas de videojuegos, ya sean simuladores de vuelo, por ejemplo, un control para controlar un avión lo más realista posible, de manejo, mods para arreglar un manubrio de carreras de auto, para hacer que funcione como justo como uno lo quiere, existen. Y todo eso diseñando e imprimiendo en 3D. Los más bacanes actualmente son los proyectos que se han hecho para VR, que son controles más para interactuar con las cosas dentro del mundo del VR sin perder como la experiencia como la inmersión dentro del juego. El hecho de que como estoy parado en este mundo ficticio, en el espacio, o en un juego de terror. No sé, han llegado cosas tan terribles. Yo he visto noticias, pero así impactantes, donde un gallo hace un control que es básicamente conectarse una vía a las venas y sentir como un choque de presión sanguínea, así casi cuando te disparan o alguien te está apretando la muñeca. Lo encuentro absurdo. O una noticia, un gallo que decía que había un casco que te servía para, si es que te disparan en un juego, literal morir. Absurdo, pero comunidades raras. El más bacán es ese guante que está ahí arriba. El guante tiene unos 6, no, unos 5 motores, eh, paso a paso, para simular la presión al tomar las cosas dentro de un videojuego. Imagínense, no sé, tomar una manzana en un juego de VR y sentir la presión, el volumen de la manzana con ese guante. Todo eso desarrollado por una comunidad de código y hardware abierto. Es decir, la electrónica, todo está publicado para llegar y descargar y cada uno replicarlo. Solo es importante reconocer cómo trabajar con estas cosas. ¿Ya? Otro típico es a Game Boy en una caja de Altoids. Eh,
El gallo que hizo esa cuestión hizo uno de los foros más grandes de retro modding, que es como tomar consolas de videojuegos antiguas y modificarlas, meterle un puerto HDMI, cambiarle la carcasa, hacerlas portátiles. No, muy bacán. Y yo personalmente he hecho algunos proyectos. Estoy haciendo una carcasa de teléfono que sea un gamepad. Y la idea es que tú, sin sacarle la carcasa al teléfono, puedes tener siempre un control con el que jugar. Y es ese azul que se veía arriba. Y es compatible con Nintendo, lo que les decía antes. Y recientemente se me había ocurrido hacer un stand de teléfono donde que pudiera poner en mi escritorio y que tuviera controles de arcade. Y con él poder hacer tonteras, no sé. Pero es la foto que se ve ahí. Y es el que voy a trabajar durante este taller. ¿Ya? Ese es mi proyecto. Ustedes pueden hacer eso si quieren. Hacen sus propios controles, da lo mismo. ¿Qué les vamos a dar? Tenemos botones. Tenemos esas placas de circuitos que se ven ahí. Si es que alguna vez quisieron jugar con electrónica y microcontroladores o hacer sus propias PCB. Lamentablemente no voy a enseñar cómo hacer PCB en este taller, pero no es difícil, en verdad muy fácil. Em, pero eso que ven ahí es una PCB súper simple, que lo único que tiene es un joystick y unos botones ordenados para después ir a parar a un microcontrolador. ¿Ya? Tengo PCBs para todos, si es que quieren, pero total libertad. Si quieren hacer cualquier tipo de control, ahí ustedes mandan. Esa placa de circuitos tiene una particularidad que es que la pueden romper a la mitad y separar el joystick de los botones y tener más de un joystick o más botones ahí mandan ustedes. Y tienen hoyos para ponerles tornillos de 3 milímetros y diseñar cosas que se puedan atornillar y desatornillar. Eso está interesante. Em, lo otro que les podemos dar son joysticks, pero estas palancas que ven acá abajo son cómo funcionan las palancas de los controles de videojuegos. No sé si las hayan visto alguna vez. Tengo algunas, creo que tengo unas 13. El problema es que somos más que esas 13 que tengo, pero dependiendo de cuántos quieran hacer esto, podemos estar bien, si no voy a tener que comprar más. Eso. Y cables también les podemos dar. Pero lo que sí sé que no les podemos dar es el microcontrolador. Ya cada uno, si es que quiere formar parte de este proyecto, digo, formar parte de este proyecto. No, si es que quieren hacer este proyecto propuesto, necesitan comprar un microcontrolador, es una Raspberry Pico. Por suerte es la más barata, es súper, súper barata. Sale de 5.000 pesos de referencia, prox. En algunos lados. Pero ahí me pueden pedir el dato. La Raspberry Pico, no sé si la conocían, es un microcontrolador relativamente nuevo que viene un poco a hacerle competencia a todo esto de Arduino. Fabricado por esta empresa Raspberry que hizo este computador del porte de una tarjeta de crédito y que después sacó muchos más modelos y se mueren toda la comunidad que hay de desarrollo detrás de Raspberry. Ya, o sea, es súper, súper grande. Y actualmente es uno de los microcontroladores más baratos y prácticos que existen para poder desarrollar teclados mecánicos, así armar su propio teclado mecánico, imprimirlo en 3D, mandar a comprar los switches, eso es lo uno. Mouse, teclados para hacer macro o hacer controles de videojuegos. De hecho, bueno, eso es verdad, para no quedarme tan colgado. Ya, ahora hablemos de el contexto y los tipos de modelado que existen. Hablemos de software, en verdad. Ya. Y explicarles un poquito por qué nos gusta tanto Fusion 360 sin opacar todas las otras alternativas que existen en el mercado. ¿Ya? Primero que nada, el diseño 3D se aplica a muchas áreas de la ingeniería y también en el mundo, en las industrias, en las diferentes industrias. La carrera que más lo utiliza lejos es diseño industrial. Para poder diseñar y lanzar productos que salgan al mercado y se fabriquen masivamente. Ahora, nosotros en ingeniería la utilizamos para prototipar en distintas áreas, en robótica, en caso de ingeniería eléctrica, en obras civiles, diseño estructural, se pueden simular estructuras con esto. ¿Qué más? El desarrollo de videojuegos, en el caso de computación.
Se utiliza para investigación de distintas áreas, llámese en ingeniería ambiental, cuando quieren hacerse máquinas para poder probar distintos elementos, es súper útil y les puede servir muchísimo en la carrera, ¿ya? Em, y claro, para proyectos DIY de la casa, en donde si quieren hacen un sistema que les abra las persianas automáticamente todos los días, ahí la impresión 3D es la raja, no sé. Programas disponibles, hay muchos. Aquí hay algunos. SolidWorks, Rhino, eh, Onshape y Sharp 3D son cuatro opciones que las cuatro son pagadas. Sharp 3D y Onshape creo que tienen una opción para estudiantes gratuita igual que Fusion 360. Sharp 3D está disponible para los iPad. Si es que alguno de ustedes tiene iPad y quiere jugar con él, es bacán. Es muy muy práctico y muy se siente como casi un programa de bolsillo súper potente. Y yo creo que el más potente de todos estos que están acá para siendo open source y gratis es Blender. Blender es un proyecto open source que creció impactantemente con los años y actualmente se usa full para un tipo de modelado que es el modelado de malla, pero créanme que no lo delimita para nada y lo utilizan mucho para hacer renders o videos para como assets para películas, videojuegos, etcétera. Y bueno, como pueden ver ahí al lado, tenemos tres tipos de modelado. Está el modelado de malla, modelado de sólido y de superficie. Yo les quiero preguntar, ¿cuál creen de esos tres que es el más fácil de modelar? ¿Quién se la juega? El de Yo creo sólido. que el de sólidos. Sí, ¿verdad? Porque la geometría se ve relativamente sencilla, ¿cierto? Yo les diría que como para hacer un poco una abstracción el arte de modelar en 3D es el modelado de sólidos es un poco el paint de los modelados 3D, ¿ya? Es súper sencillo, tiene una serie de herramientas que nos permiten eh, eh, de muchas formas llegar a al cuerpo que queremos, ¿ya? Pero a medida que vamos combinando estas cosas se pueden complejizar las cosas y llegar a modelos bacanes, pero extremadamente complejos y pesados, ¿ya? El modelado de malla es una alternativa para hacer assets de videojuegos y cosas con una resolución impactante y tratar de apuntar un poquito al rendimiento, es decir, que el computador sea capaz de mostrar este cuerpo sin sufrir tanto. Y después tenemos el modelado de superficies, que trata de ser lo más preciso posible y lanzar productos que sean lo más exactos al mercado. Ahí tienen el caso de los autos. Ahora, ¿por qué nos gusta tanto Fusion 360? Porque Fusion 360 las hace todas. ¿Ya? En verdad tiene modelado de malla, modelado de sólidos, de superficie, comunidades que explican cómo funcionan estos programas a lo largo de internet, videos. La verdad es que de todo. Siéndoles súper sincero, el modelado de mallas no es perfecto en Fusion 360, pero la verdad uno tiende a querer dejar como usar el modelado de mallas que existe en Fusion 360 para transformarlo en otro tipo de modelado y hacerse la vida un poco más fácil, porque igual es un poco enredado, pero existe y no es tan terrible. Es una gran herramienta. Bueno, ahora hablemos un poco de la impresión 3D, ¿ya? En el laboratorio tenemos actualmente un total de 2, 3, como 6 impresoras, de las cuales, por favor, no nos maten. Actualmente están funcionando como 3 o 4, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque las que fallan, sí o sí hay que arreglarlas. No quiere decir que estén malas para siempre, no. Pero hay que hacerles mantenimiento y eso consume tiempo y hay que encontrar el tiempo para hacerlo. ¿Ya? Pero cuando uno es objetivo, arreglar esas cosas sale rápido y concreto cuando uno se da el tiempo para hacerlo. Si es que no tenemos el tiempo para hacerlo, pucha, ahí quedan esperando. Este tipo de impresoras de plástico fundido se conocen como impresoras FDM porque básicamente diseñan estas estructuras dibujándolas capa por capa en una superficie, ¿ya?
derritiendo plástico y empujándolo con un extrusor, que es un motor que va empujando el plástico en una punta caliente. ¿Ya? Básicamente una impresora 3D es un plano un espacio cartesiano con los ejes X, Y y Z que están dispuestos en distintas formas dependiendo de la configuración de la impresora. ¿Ya? Eh, Está compuesto, como les decía, de una punta caliente que derrite el plástico, una cama caliente. ¿Por qué caliente? Porque el modelo, cuando se está imprimiendo, la idea es que no se mueva con nada y quede lo más fijo posible a la cama. Y en el desarrollo de estas máquinas se fue descubriendo que la mejor forma de hacer eso es aumentar la temperatura de la superficie en donde está apoyada. ¿Ya? Em, bueno, está el extrusor que también les explicaba, es un motor que empuja el plástico. Y están los ejes X, Y y Z, que son también tres motores paso a paso que controlan cada uno de los ejes. Además tenemos el filamento, que es un plástico de diferentes materiales y el cual, dependiendo de la aplicación que tengamos que hacer, podemos elegir uno u otro. Tenemos filamentos que son flexibles, filamentos que son más rígidos y aplicables a uso industrial, casi. ABS, el típico plástico que se utilizan en controles remotos, cajas o cosas así, es el ABS y uno puede imprimir en ABS. Es un poco más difícil, pero se puede. Podemos imprimir en nylon, así por dar un par de ejemplos. ¿Ya? Eh, Eso por esta diapo. Ya, partamos con los mandamientos de cómo diseñar algo que pueda ser impreso en 3D. ¿Ya? Mandamiento 1. Es súper importante conocer las impresoras. Como les decía, las impresoras se alimentan de tu sufrimiento y del miedo. Por favor, que ninguna impresora te agarre volando bajo cerca de ella porque se va a aprovechar de eso de todas maneras. Pero a qué nos referimos con conocer tu impresora es, bueno, hay de muchos tipos. Ustedes entienden que la impresora se mueve sobre este espacio cartesiano eh, con la ayuda de estos motores, pero lo puede hacer de maneras diferentes. O sea, hay configuraciones de impresoras que son las delta, por ejemplo, que se mueven de manera con coordenadas angulares en un círculo y una combinación de solo tres motores en la parte superior. Bueno, todos usan tres motores para moverse, en verdad. Em, las impresoras Core XI son unas impresoras que en vez de mover el cabezal arriba hacia abajo, la punta caliente de arriba hacia abajo, lo que mueven es la cama entera. Y uno las puede encontrar en configuraciones que incluso imprimen de cabeza. Es extraño, pero funciona bastante bien. Y lo bueno que tienen esas impresoras es que son robustas, son eh, muy rígidas y no le transmiten tantas vibraciones al modelo que se está imprimiendo. Las super, hiper, recontra tradicionales que casi todos pueden encontrar en la mayoría de las tiendas son estas con que están acá. Son las Ender 3. No sé si tienen un nombre exacto estas cosas, pero básicamente tienen el eje X al centro, perdón, el eje Z al centro y el eje XY horizontalmente. Y bueno, tenemos una cama que avanza hacia adelante y hacia atrás y un brazo horizontal que se mueve hacia los lados. Estas tienen una particularidad, pueden todas en general tener dos tipos de extrusores. Pueden tener extrusores que son directos o extrusores que son mediante un tubo. Los direct drive o los Bowden extrusores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, son cosas muy sutiles. La distancia que hay entre el plástico y la punta caliente hace algunas diferencias prácticas al momento de imprimir. Sin variarlos tanto, quizás ya los tenga un poco aburridos. A esto me refiero con conozcan su impresora. Tienen configuraciones diferentes. Y conocerlas les va a ayudar a poder hacer archivos y diseñar archivos que les permitan sacar el máximo potencial de su impresora. ¿Ya? La otra que encuentro bacán y que se me olvidó mencionar, pero está ahí arriba, digo ahí abajo, yo creo que ya a todos les llamó la atención, es la Belt, las impresoras con correa. Esas básicamente tienen un eje X infinito, no tienen unas limitaciones de dimensiones en el eje X. Se puede seguir imprimiendo en ese sentido
por siempre y puede servir para hacer cosas enormes. He visto gallos que imprimen unos dragones, tamaño absurdo, y dejan varios días la impresora imprimiéndolo, casi que para ganar un récord. Espadas, assets para cosplay, son muy entretenidos. Pero difíciles de usar. Bueno, el mandamiento 2 tenemos, por favor, no sean como yo y no sobrediseñen las cosas. ¿Ya? Esa foto que ven ahí arriba es un proyecto que tuve el verano pasado, que era hacer una turbina aspiradora. Y la verdad es que, siendo justo conmigo, quizás no es tanto sobre diseñar, sino que me costaba concretar, pero lo importante es, chicos, los mejores diseños son los más simples, ¿ya? El que ustedes creen que va a funcionar a la primera puede ser el diseño que les va a servir por mucho tiempo y muchos años si es que están diseñando algo mecánico o algo práctico, ¿ya? De lo contrario, les puede tomar muchas horas y muchas iteraciones hacer las cosas. Eh, y como a los artistas les pasa que un artista puede partir haciendo un cuadro y decir, querer hacerlo hiper requete contra realista y dibujarle hasta el último destello al pelo de el gato que estaban pintando, pero en algún minuto uno tiene que declarar por terminado un proyecto. Entonces, más vale hacerlo sencillo que hacerlo sobre hiper requete contra exagerado. Eh, no sé si decir algo más al respecto, yo creo que queda más o menos claro, ¿no? Bueno. Bueno, el mandamiento 3 son que los soportes son un mal necesario, pero están ahí para esto. ¿Qué ocurre? Cuando uno modela cosas que tienen superficies que quedan volando con respecto a la cama de impresión, la impresora no es capaz de imprimir en lo que se conoce aire, como aire fino. No puede soltar plástico en el aire y pretender que se agarre de algo. No, el plástico lo que va a terminar pasando es que se termine cayendo y la mayoría de las veces ni siquiera se cae, choca con algo más de la impresión y arruina una impresión por completo. ¿Ya? Para esto existen los materiales de soporte, que son estructuras que parten desde abajo hacia arriba eh, para soportar esos espacios del modelo que uno hizo eh, y darle como cimiento. Y bueno, al final estos soportes, cuando termina la impresión, uno los puede remover. Ustedes tienen mucha suerte si es que son novatos dentro del mundo de la impresión 3D. eh, Llegaron en un mejor momento porque salió hace poco una actualización de Prusa que tiene soportes orgánicos que son muy delgados, son casi un árbol que va creciendo hasta llegar a la superficie de lo que uno quería imprimir. No son perfectos, pero hacen la vida muy fácil al momento de querer sacar estos materiales de soporte. En cambio, estos que ven al lado de este perrito, no me acuerdo cómo se llama este deidad egipcia, pero filo. Eran difíciles de sacar esos materiales de soporte antes. Y había que pescar con un alicate, sacarlo casi el 90% de las veces uno se hacía una herida en las manos, dependiendo del tamaño del modelo. También vale la pena decirles que si ustedes dibujan ángulos, como no sé, diseñan algo que esté inclinado con respecto a la cama, el ideal es que no supere un ángulo, que no sea un ángulo inferior a 45 grados, ya como se ve en la imagen que está acá abajo. Porque va a terminar pasando que las capas o las líneas de impresión se van a alejar mucho unas de otras y van a quedar también volando. Entonces, ahí, en ese caso, si es que tienen que hacerlo, o le agregan soporte o tratan de ajustar lo que se conoce como el overhang, como la inclinación del modelo. Y yo les dije que no podían imprimir en el aire y eso es verdad la mayoría de las veces, pero existen unas cosas que se llaman puentes, ¿ya? Los puentes es básicamente bueno, es fácil de entenderlo, pero cuando uno diseña un modelo que tiene un soporte de un lado al otro, eh, con eso pueden hacer un puente como lo que hace la impresora es que dibuja un hilo de plástico desde un extremo al otro y se agarra en el otro extremo con eso soltando el plástico y no dejándolo en barra. ¿Ya? Ahora, hacer puentes demasiado largos lo que termina pasando es que estos se guatean
y pueden disminuir la calidad de sus modelos o incluso a veces ser demasiado largo y arruinar su impresión, ¿ya? Para que tengan ojo. Después tenemos el cuarto mandamiento. Medidas, medidas, medidas. Por favor, midan todo. Lo que pasa con la impresión 3D es un efecto muy extraño, que es que las dimensiones en la pantalla son distintas a las como las vemos en la vida real. Y eso por un hecho muy simple. Podemos hacerle zoom infinito a las cosas, ¿ya? Y rápidamente, cuando hacemos eso, vamos a perder un poco la referencia del tamaño de las cosas si es que no tenemos una regla al lado y los números exactos con los que estamos trabajando, ¿ya? Por eso, para la mayoría de las personas que diseñan en 3D, su mejor amigo siempre va a ser una regla o un pie de metro, ¿ya? Eh, Así que por favor, siempre cuando vayan a diseñar algo físico o quieren hacer una carcasa o algo que recubra o reemplazar un objeto, tomen las medidas las veces que sean necesarias, ¿ya? Y también es súper importante, y acá por favor, atención, la parte más importante de este mandamiento es que las impresoras están calibradas para imprimir a ciertas dimensiones eh, que no necesariamente se conllevan con lo que uno le mete en el computador. En el computador le puedes decir, oye, hazme un hoyo de 8 milímetros de diámetro, pero después lo imprimí y te das cuenta, wow, es de 8,1 milímetros de diámetro. Y ese 0,1 milímetro hizo la diferencia para que no calzara la pieza del puzzle que uno estaba armando. ¿Se entiende? En esos casos lo que más les recomiendo es que impriman piezas de prueba para, si es que quieran hacer calzar piezas, ver si es que efectivamente están en las dimensiones que ustedes estiman. Y si no, asignarle cierto margen a los valores de impresión. En la imagen que ven acá abajo, pueden ver que este gallo lo que estaba haciendo es que quería meter este disco de 8 milímetros. Y claro, cuando le metía 7 milímetros no cabía. Si le metía 8, derechamente en la impresión no cupo tampoco. Y se metió 8,5 y recién empezó a caer el modelo, el disco de 8 milímetros. ¿Se entiende? Y esto también pasa, no sé, un efecto clásico de estas impresoras es que se produzcan pies de elefante en la base de impresión. Que es básicamente que se como extiendan las patitas. Ya. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta. ¿Con qué slicer vamos a trabajar? ¿Con Cura o con Prusa? El que tú quieras, pero porque al final es un taller como introductorio a cómo funcionan los slicers y muchas de estas cosas aplican para todo. Pero nosotros en el laboratorio acostumbramos a usar más el de Prusa. ¿Ya? Ya. Em, Ahora, no le tengan miedo a esas cosas porque, de nuevo, usan más o menos un lenguaje relativamente común, entonces muchas cosas que pasan en uno son transferibles al otro. ¿Ya? Ujú. Para el que no sepa, los slicers son esos programas que se utilizan para transformar el modelo 3D que diseñamos a los comandos que van a llegar a la impresora con las coordenadas para dibujar cada capa. ¿Ya? Ya. Así que hay un paso después de Fusion 360. El mandamiento 5. La orientación importa. Sí, este es una regla súper simple y básica, así que vamos a hablar poco. Si es que ustedes imprimen el cono que ven ahí al lado, acostado, claramente va a tener soporte. Y eso puede o no ser de utilidad. En este caso, claramente lo único que va a hacer es meterle soportes porque sí. ¿Se entiende? Pero es importante también que noten que dependiendo de cómo orientan sus cuerpos dentro de la impresora, las capas de impresión van a quedar siempre como creciendo desde la base hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si yo pongo el cono acostado, las capas de la impresora van a quedar horizontales al lado más largo del cono, ¿ya? ¿Por qué importa esto? Porque, bueno, de repente hay impresiones que quedan con perfiles muy delgados o contornos muy delgados y que esos contornos muy delgados vayan en el mismo sentido que las capas, el dibujo de las capas, puede hacer que se delaminen muy fácilmente y queden muy frágiles. ¿Ya? Igual esto tiene cierto grado de prueba y error, así que no se preocupen. Uno va aprendiendo cuáles son las mejores orientaciones para imprimir sus modelos.
Bueno, mandamiento 6, inspeccionar. Por favor, no se aceleren. Eh, Cuando vas terminando de hacer un modelo, uno tiene las manos ya tibias por quiero mandar a imprimir esto lo antes posible. Y después lo mando al slicer, calculo más o menos cuánto tiempo se va a demorar la impresión y ¡pum! Me doy cuenta que va a estar en 17 horas y 38 minutos. Y tú lo único que queréis ver es tu modelo hecho realidad. Miren, hay una relación entre eh, la resolución de la impresión, como con cuánto detalle queda la impresión, y el tiempo que se va a demorar. Y también, incluso a veces, dependiendo de la impresora, la velocidad con la que uno imprima puede causar efectos negativos dentro de lo que uno está imprimiendo. ¿Ya? No hay una regla exacta para estas cosas, uno tiene que ajustarse dependiendo de las características de la impresora, por eso es muy importante conocerla, pero por eso es bueno revisar bien sus modelos y cuando uno los manda al slicer, como revisar varias veces antes de mandarlo a imprimir. ¿Ya? Existe, como les digo, un balance entre el tiempo y la calidad, un balance entre la velocidad y la calidad, y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, yo ahí, esto es una carcasa que estoy haciendo con unos controles de Oculus, y cuando terminé mi modelo, me demoré en el tiempo en hacerlo. Justo antes de imprimirlo me di cuenta que tengo capas que son excesivamente delgadas, que tienen alcanzan a tener solo un perfil y quedan casi voladizas. Y eso claramente va a terminar fallando. ¿Ya? Bueno, y por último, el mandamiento 7 es compartan su sabiduría. Al final, no somos expertos en estas cosas. Nadie, de hecho, todas estas cosas son prácticas nuevas que han ido surgiendo con el tiempo. Y de alguna manera nosotros experimentando hemos descubierto distintas maneras de hacer las cosas. Buenas maneras para evitar que cometamos errores que la verdad les pueden ahorrar mucho tiempo. Eh, y eso, o sea, al final, dentro de este hobby, como les decía al inicio, una de las cosas que más pone uno en juego, más que la plata, más que. Porque es un pasatiempo igual relativamente barato, es el tiempo. Es el tiempo. No les digo que se van a demorar una eternidad, pero con práctica pueden demorarse mucho menos. Eso, y trabajando en comunidad, si es que descubrieron algo y lo comparten, créanme que todo el grupo, toda la comunidad se los va a agradecer muchísimo. ¿Ya? Eso. Y acá está un poco el resumen de los mandamientos. Antes de pasar a Fusion 360, ¿alguna pregunta? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Ya, bueno. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Todo bien? Ya, Todo súper. bueno. Que de repente me pasa que se me suelta la lengua y no. Quizá se pueda perder un poco la idea, pero no se preocupen, díganme si yo no me complico con nada en estas cosas. Sí, no tengo el don de la palabra tampoco para estas cosas tampoco. Eso. Ya, saltemos a Fusion 360. Vamos a pronto meter mano en el programa. Pero antes de, entendamos un poquito cómo es la interfaz, ¿ya? Tenemos a un costado izquierdo los objetos y el directorio de trabajo. Aquí van a poder encontrar cosas como el origen, que es su referencia con respecto al espacio en el que van a trabajar. Eh, Esto de dibujar en 2D para nosotros es súper sencillo porque la miramos desde arriba y más o menos entendemos las dimensiones de lo que estamos haciendo. Pero cuando le agregáis un plano más a un plano de 2D, a una pantalla representando un espacio 3D, eh, se complican un poco las cosas porque dependiendo del ángulo en que uno vea las cosas, eh, las distancias se distorsionan. Uno siente que las cosas quedan más largas. Entonces uno está constantemente moviendo la cámara para tratar de entender más o menos con qué se está trabajando. Y estos programas lo que hacen es que te aportan un espacio en donde mover la cámara con el mouse es casi como, no sé, como un juego de rotar, acercar eh, y... No, sí, bien dicho, ¿no? Rotar, acercar y desplazar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Con la herramienta que está en el costado
derecho, la orientación del espacio de trabajo, ese cubo nos representa cómo estamos mirando todo con respecto a nuestro espacio cartesiano. ¿Ya? Ahí es donde entra el origen que podían ver en el costado izquierdo. En el costado izquierdo también van a poder ver un listado de los cuerpos con los que vayan trabajando, los dibujos con los que vayan trabajando y un concepto medio abstracto, los componentes con los que estén trabajando, que los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Abajo pueden ver una cosa que es la línea de tiempo, que es básicamente su historial, los pasos que han completado a lo largo de su modelado y les puede salvar el pellejo varias veces. De repente se equivocaron en el paso 2 y ya van en el paso 25 de su historial. Pueden volver al paso 2, arreglarlo y ¡pum! Se corrigen todas las cosas en la línea de tiempo. Ahora, cuando uno hace esos cambios pueden surgir errores, no son perfectos, ¿ya? Tienen que, ojalá, hacer como cambio muy concreto. Bueno, y arriba tenemos la barra de herramientas en donde pueden ver la sección de crear, modificar y todo el otro costado desde Assemble son utilidades. Eh, Cosas para inspeccionar, agregar fotos de referencia, seleccionar, eh, acoplar objetos y hacer que se muevan de manera mecánica, analizar la estructura, etcétera. Para no dar la lata. Y bueno, la primera herramienta que en la que creo que se manejan un poco, eh, porque, perdón, entre paréntesis, en Fusion 360, igual que como para los que hayan podido tener la oportunidad de programar alguna vez, o en muchos otros casos, en muchas otras prácticas, hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿ya? No hay una gran forma de hacer el modelo que estén teniendo en sus cabezas. Por lo general, muchas herramientas les pueden servir para cumplir el mismo objetivo, ¿ya? Pero las más básicas, con las estas que les voy a mostrar ahora, uno puede hacer maravillas, ¿ya? Son las más básicas. Hay herramientas más avanzadas que pueden ahorrarle un montón de tiempo. Pero si entienden bien las que les voy a mostrar ahora, eh, les pueden servir para hacer casi cualquier cosa, ¿ya? La primera es Sketch. Sketch es básicamente hagamos un dibujo en un plano eh, que te pide elegir uno de los planos, el X, el Y o el Z como referencia y ahí arman un dibujo 2D. Súper sencillo. En la herramienta Sketch van a encontrar para hacer curvas, círculos, medir distancias, rectángulos desde distintos lados. Las vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Ya? La otra herramienta que les puede servir como referencia es insertar imágenes en los distintos planos. Al igual que los esquemas, uno elige un plano y pone una foto. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando de un plano dimensionado, milimetrado, uno puede copiar y pegar estas imágenes en las dimensiones exactas que uno sabe, midiendo con sus reglas, que es el objeto que queremos diseñar. ¿Ya? En este caso, un control de videojuegos, lo que sea. Y después uno lo puede utilizar como referencia para calcarlo y dibujarlo y hacer más cosas con esto. Y acá una de las herramientas hiper requete contra más útiles son el extruir. Y quizá no tan útil, pero se usa, te puede salvar en varias ocasiones. El revolve o el rotar, ¿ya? Revolucionar, no sé. Extruir es bacán. Es básicamente tú tienes un dibujo 2D, lo levantas y trabajas sobre esta cosa que extruiste, ¿ya? Revolve o... Bueno, te pide elegir un eje con respecto al donde se va a revolucionar un dibujo 2D y te genera una dona con respecto a eso, por así decirlo. Un disco, ¿ya? Y bueno, continuando, la última sería combinar. Si tenemos dos cuerpos en 3D, nosotros con la herramienta combinar podemos hacer varias cosas. Y yo les diría que es de las herramientas que más utilizo y hago mucha trampa con esta herramienta. Porque uno puede hacer hoyos súper específicos, con formas muy raras, solo combinando objetos. Uno los puede combinar de manera que un cuerpo sea el objeto de referencia y el otro sea una herramienta con la que uno hace un hoyo.
También la podemos utilizar para combinar derechamente las cosas, para que te quede, no sé, un mazo con un mango. O las podemos usar para sacar la intersección entre dos cuerpos. Esa creo que no se usa tanto, pero es útil también. Y eso. Bueno, y el plano cartesiano, un poco lo que les decía al inicio. Cómo se distribuyen las cosas. Según la cámara, como la vista con respecto al modelo 3D. Por último, una vez que ya tenemos el modelo 3D listo, este programa nos permite exportarlo a un tipo de formato que se llama formato de malla. Ese formato es STL o 3MF. Tienen distintas ventajas uno a otro. Pero yo les diría que el 90% de las veces es mejor que utilicen el 3MF. A pesar de que el STL puede llegar a ser un poco más liviano, el 3MF tiene más información dentro del archivo. ¿Ya? Y ese es el archivo que vamos a terminar mandando para mandar a imprimir más adelante en el slicer. Ya, ahora vamos a Fusion 360. ¿Cómo vamos? Antes de que salte el programa. ¿Muy aburrido? Vamos, perfecto. Bueno, No, todo súper, todo súper. ¿mi cámara sigue viva? Sí. Bueno. Sí, cero dramas. Em, mm. Acá es donde nos vamos a quedar la mayor parte del taller. O quizá, bueno, ya va quedando casi una hora, así que eso. No es necesario que se queden hasta el final, en todo caso, toda libertad si es que se tienen que retirar del nomás. Pero lo que vamos a hacer ahora es recrear un control de Super Nintendo. Es un ejemplo súper básico. Ahora, les aprovecho de preguntar en verdad porque a lo mejor quieren diseñar otra cosa. Yo lo elegí porque lo encontré como lo más sencillo para comenzar, pero a lo mejor, no sé, quieren una tuerca, un control más el avanzado, me quieren poner un desafío y decirme, un control de Xbox, no sé. ¿Qué les Yo tinca? tengo una duda. Ujú. ¿Cómo hacer para que, o sea, para que queden piezas funcionales? ¿A O qué te sea, me refieres con refiero, funcional? por ejemplo, haces un tornillo y una tuerca. Ujú. El tornillo efectivamente entre con la tuerca, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que diseñé un tornillo y una tuerca y luego por temas de tolerancia no giraba la porquería. Tal cual, ¿o no? La palabra clave ahí está en la tolerancia, ¿cierto? Sí. Al final es un poco el juego que hizo este gallo de esta imagen acá abajo. Que es que tú tienes que conocer a tu impresora, imprimir piezas de prueba chiquititas, ¿cachai? Cosas que te puedan tomar 5 minutos de imprimir, pero más o menos entender en cuánto margen tiene en sus ejes, ¿cachai? Mm. En el horizontal acá se cacha el tiro que tiene un margen de 0.5. Porque a pesar de que le dijo por diseño que el hoyo era 8 milímetros, el hoyo en la vida real terminó de 7.5. ¿Ya? Y eso pasa porque el plástico no es... O sea, uno la puede calibrar para tratar de hacer que sea lo más exacta posible, sí, es difícil. Pero el plástico se expande, se dilata, hay mucho cambio de temperatura dentro de esta cuestión, entonces es un poco inevitable que pase, que haya un poco de margen. En todas las cosas en la vida industriales, siempre vamos a tener lo que conocemos como el margen de error. Las herramientas de corte, CNC, hay gallos que, no sé, como no se imaginan el placer que tiene un maquinista al ver que hizo un corte que es exactamente de las dimensiones análogas de que planificó. O sea, eso es un arte, de verdad es un arte. ¿Ya? Así que eso, en este caso lo que hay que hacer en el modelo 3D es, si es que yo proyecto para una dimensión, exagerarla un poco. Darle un poco más de margen, 0,5 de distancia. No sé, ¿se Ya. entiende? Claro, porque para el tema de los botones eso es como lo más complicado, porque, o sea, a mí cuando me pasa que no entra algo, procedo a agarrar la lima o algo caliente Obvio. y Sí, jugar. exacto. Y un buen punto ahí, bo. O sea, como estamos hablando del plástico, igual es algo moldeable. Nosotros con limas o una pistola de calor podemos darle un poco más de forma a estas cosas en caso de que nos hayamos equivocado. Así que nada es tan terrible. Todo tiene Ujú. algún tipo de arreglo. ¿Ya? Eso. ¿Les gusta la idea del control de Super Nintendo? Lo encuentran muy básico. O sea, yo Yo, creo que yo, yo creo que básico está bien.
¿Básico está bien? Y después se puede extrapolar. Ya, igual vamos a tener más oportunidades para esto y si es que ustedes hacen cosas por su cuenta, eh, tengan el canal de Discord para preguntar las cosas que quieran, ya no pasa nada. Si yo voy a estar tratando de mirarlo todo el rato y, y empezar a resolver sus dudas, ¿ya? Ok, esto no lo he guardado, lo vamos a guardar por mientras. Impact reference. Ya, partámonos desde cero entonces. Así como para darles contexto de cosas que he hecho antes. Yo recientemente estoy aprendiendo a modelar con unas cosas que se llaman formas, que es lo más parecido a trabajar con Maya y básicamente, miren, es una pega muy meticulosa y puede llegar a ser aburrida, pero yo siempre quise aprender a modelar en Blender, que es como súper funcional, súper como matemático. Y esto es lo que más se le parece, así que estoy muy muy contento. Y Fusion 360 te da herramientas que te permiten hacer cosas como esta. O sea, tener un cuerpo con una forma tan irregular, tan poco simétrica, y poder girar en torno a él. ¿Ya? Em, otros proyectos, no sé si les puedo tirar como ejemplo. em, claro, el Stand Arcade. Al final los diseño también para que las piezas calcen, como que no todo quede en una sola pieza, sino que sea fácil de imprimir, imprimiéndose en varias. No sé si se alcanza a ver eso que tiene como unas grutas para encajar, distribuir los botones, las placas de circuito. Esa es la versión original. Ya hice otra iteración que tiene la placa con la que van a trabajar. Que es esa de ahí. Esa de ahí. Y así, uno va jugando. Yo puse la layout del GameCube, pero hay dos modelos de PCB y una de las dos es más tradicional, no tienen por qué todos jugar a lo mismo. Yo quise como experimentar con esto porque siempre me ha llamado la atención de la layout de GameCube que le da mucha prioridad al botón A y si uno juega como por ejemplo un dedo, tiene accesible con un solo gesto tres otros botones. Por eso quería experimentar. Bueno, volvamos a lo que nos toca. Esto era... aquí no. Ya, hablemos de la interfaz. En Fusion 360 tienen como una nube, ¿ya? Esto es como que estuvieran trabajando, imagínense como en Google Drive. En el costado izquierdo lo que ustedes hacen es que administran su repositorio, su espacio de como carpeta en donde guardan sus proyectos. El programa es de alguna manera una mezcla entre un programa que se conecta con un servidor y realiza cálculos mediante el servidor y no usando su hardware del computador. Y un programa que corre localmente. O sea, hay algunas tareas que corre, realmente hace su procesador, tarjeta gráfica, llámese. O otras tareas que en verdad las hace el servidor porque son extremadamente pesadas y no esperan que un computador convencional las haga. ¿Ya? Em, lo primero que con lo que se van a topar es un espacio como este. Quizá con mucho menos proyectos, pero algo así. Y lo que uno hace es que inicia carpetas que corresponden a un proyecto, ¿ya? Entonces cuando uno crea un nuevo proyecto, se crea esta sucedaña de carpeta, que la vamos a llamar taller diseño 3D, ¿ya? Entonces se crea esta carpeta de taller de diseño y viene vacía, no tiene ningún archivo. Ya vamos cerrando cositas para que quede esto despejado. Ya, y partimos con un archivo en blanco. Si se fijan, el archivo en blanco no tiene ningún origen, es
como un espacio en blanco, no sé cómo ver un cuerpo 3D en este espacio, ¿cierto? Una forma de guiarse con eso es activar la vista del origen, ¿ya? Con la vista del origen uno puede ya empezar a rotar esto. En Fusion 360 les recomiendo mucho trabajar con mouse porque la rueda del mouse, el botón de la rueda, se utiliza mucho para desplazarse. Uno presionando la rueda del mouse uno puede desplazar. eh, y si uno mantiene la tecla apretada de Shift y la rueda, uno puede rotar con respecto a donde uno hizo clic con la rueda. ¿Ya? Y eso es muy muy práctico. También uno puede mover la cámara usando el cubo que está acá. Si se fijan, te va mostrando o resaltando los planos en los que uno va a trabajar. ¿Ya? Y bueno, eso un poco en verdad. Con las cámaras. Partamos con el diseño. Ya, en este caso queríamos trabajar con un control de Nintendo de NES, ¿ya? De Super Nintendo. No, de Nintendo Entertainment System, no me acuerdo cómo le llaman a ese. Nintendo NES, ¿ya? Buscamos fotos. La mayoría de las veces cuando ustedes quieren trabajar con algo que no tienen, eh, llámese un celular, hacer la carcasa de un teléfono, pueden encontrar fotos de perfiles, de perfil así como perfectamente alineado, el, un costado del teléfono, la cara frontal del teléfono, la cara al lado del teléfono. En este caso nosotros queremos la del controller. Es controller y le vamos a pedir diagrama, por ejemplo. No sé. Ya acá no estoy encontrando imágenes muy buenas, entonces un profile. Y esto está un poco mejor. Esto está de frente y acá está esta imagen que había encontrado antes, que la encontré joya. ¿Por qué? Porque la imagen viene con las dimensiones. Está demorando en cargar esta. No, es mentira. Seguro que había esto, esa misma, pero con más resolución. Ese mismo, ábrelo y te redirige a otra página donde están las dimensiones. Se ve bien. Ah, buena. Buena. De pana. Ah, cacha, porque la resolución está a la raja. ¿Cachai? Entonces aquí tenemos las dimensiones del control, más o menos el perfil. Nos sirve como una buena referencia. ¿Ya? Entonces la podemos guardar, tomarle una captura de pantalla, descargar, llámese lo que ustedes quieran. ¿Ya? Y la almacenamos en algún lugar. Yo en este caso la tengo guardada acá en el escritorio. ¿Ya? Y volvemos a Fusion 360. Y lo que podemos hacer antes de traer la imagen a Fusion 360, es bueno que dibujemos una caja que representa un rectángulo que represente el ancho de este control, como las dimensiones de este control. ¿Ya? Yo sé que de largo tiene 123.4 milímetros y de alto tiene 53.2. ¿Ya? Entonces en Fusion voy acá arriba donde dice Sketch. Elijo un plano, como se acordarán que mostré en la presentación. Y elijo una de estas herramientas para dibujar. El rectángulo lo podemos hacer de varias formas, pero evidentemente la forma simple del rectángulo. El rectángulo se puede hacer de varias formas. Uno puede hacerlo con dos puntos, es decir, hacer clic en un lado y en otro y ¡pup! Tenemos un rectángulo. O si es que desplegamos este menú de acá, podemos ver más formas de ese rectángulo con tres puntos o partiendo desde el centro. A mí, el 90% de las veces me gusta más trabajar partiendo desde el centro porque así como referencio todo con respecto al origen. ¿Se entiende? Ya, ¿cuáles eran las dimensiones? Son 123.4. A ver, si se fijan a los costados aparecen las dimensiones. Yo puedo elegir una dimensión u la otra apretando la tecla Tab. ¿Ya? Como en el modo de edición de rectángulo no está disponible el mouse, no es tan práctico
Con Tab me puedo ir moviendo, ¿ya? 123.4. 123.4. Tab. Me voy al otro lado. Y esto es de 53.2. 53.2. Súper. Estoy bien, ¿no? 123.4. Sí. Todo punto que sí. Ya. Entonces tengo mi rectángulo de referencia. Cuando uno termina un dibujo, para volver al modo de diseño de 3D, salir del 2D, tienen que pinchar acá en donde dice Finish Sketch o terminar dibujo. O diagrama, no sé. Ya. Ahora la siguiente herramienta que les mostraba, extruir. La herramienta extruir, nosotros podemos hacer que crezca el volumen de esta cosita, ¿ya? ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio, dime. Es que estoy tratando de, ¿cómo se llama esto? De hacer como idénticamente lo que estás haciendo tú, Ujú. pero me pasa que en mi Fusion 360 el Z está como apuntando para arriba donde está el top, en ¿Ya? vez del Y. Entonces no sé si eso es como algo que es relativo, te Miren, cambia. es relativo, sí. O sea, sí entiendo que es relativo, pero o sea, el software como que viene... Uno lo puede configurar. Lo que pasa es que los norteamericanos tienen como esa sensación psicópata de hacer que el plano 3D, el Z no sea el para arriba, sino que es el que es la profundidad, ¿se entiende? Y tiene una explicación Mm, muy lógica, es porque ellos cuando ven una pantalla o veían algo de frente, algo de frente, el 2D es el X y el Y, ¿ya? mm. Y la profundidad es el Z. Pero nosotros, la mayoría de las veces, no sé por qué cuando estudiamos cálculo o geometría, siempre lo hemos interpretado como que el Z apunta hacia arriba, ¿cierto? Ahora, eso no es para nada importante. O sea, cuando uno termina de diseñar, el modelo uno lo puede rotar en la dirección que uno quiera en el slicer. Entonces, lo importante es utilizarlos como referencia, pero cuál es cuál no es tan importante. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Parece que no. Ya. Sigamos. Entonces, extruir. Yo aquí lo que puedo hacer es hacer esta cajita de las dimensiones que necesito. Ahora, me dice el diagrama que es de 17.5 de espesor. ¿Ya? Ahora, a mí me gusta que las cosas siempre estén centradas con respecto al centro, con respecto al origen, valga la redundancia. Y además este control tiene una particularidad que es que está hecho por dos partes. Es como una caja. Al final, a la mitad está dividido. ¿Ya? Entonces yo con extruir tengo varias opciones acá en el costado. Y una de ellas es la dirección en la que uno extruye. Esta puede ser simétrica, es decir, que cuando yo vaya tirando sale lo mismo por los dos lados. Puede ser de dos lados, dos dimensiones diferentes para cada lado. ¿Ya? Muy útil. Y en este caso yo voy a trabajar con una simétrica. Les voy a mostrar una utilidad muy bacán de esto. Es que si yo quiero que esto sea 17.5 milímetros de espesor, puedo escribir el 17.5. 17.5. Pero esto es el doble de lo que necesito. Entonces lo que puedo hacer es meterle una operación matemática acá y dividir esto al 2. ¿Ya? Entonces cuando le voy asignando las dimensiones a lo que estoy con lo que estoy trabajando, puedo derechamente agregarlo aquí. ¿Ya? Y listo. Nosotros tenemos nuestro objeto. Ahora, me equivoqué. Una pregunta, Dime. Cuéntame. que por ejemplo yo puse que el rectángulo tuviera 15 de alto y después lo quería modificar, pero cuando lo apreté de nuevo en extruir, se agregaba, Sí, como que no se modificaba. sí. ¿Tengo que volver atrás o...? Ese es el tema. O sea, cada acción que hagan que esté con respecto a estas cosas son pasos nuevos. Son nuevas instrucciones en, en la línea, en el historial. ¿Ya? Ya, Si te fijáis acá abajo, yo tengo todos estos bloques. Son todos los pasos que he hecho. Primero hice un dibujo. Después. Bueno, el canvas no aparece, pero no está. El canvas.
¿Qué soy pavo? Se me olvidó el canvas. Em, pero bueno, ahí aparecen las cosas que voy haciendo. Si ustedes les dan clic 2 veces a lo que quieren hacer, digo, a lo que ya hicieron en el pasado, te lleva justo al punto en donde lo estabas haciendo y te permite editarlo. ¿Ya? Ya. Esto no es una regla universal, no aplica para todos los casos, pero cuando no funcionen siempre hay una explicación de por qué no. Ya no crean que es porque el programa se bugueó. Siempre está ahí como en un modo de visión, de vista diferente, no sé. ¿Ya? Ya. Em, entonces... Ya, voy a eliminar este Una paso. Se me pregunta. olvidó el canvas. Dime. No te preocupes. ¿Algún motivo en específico por qué no me deja hacer operaciones? Am, Le puse el dividido en dos y me dijo no. no lo sé. Puede ser porque estáis con... Sale 15 mm Sí. y lo hiciste pegado al ¿cierto? No sé, hice la división a mano. Sí, po, A ver. y el lo trata como texto, ¿cachai? Tú las operaciones las podéis hacer solo sobre número. ¿Ya? Ah, ¿Se entiende? ahí está, perfecto. Ya, buenísimo. Súper. Ya. Traigamos el canvas que habíamos dicho antes. El canvas, como les decía, uno tiene que elegir. A ver, perdón. Pincha acá arriba, donde dice canvas. Elegir desde el computador, insert from my computer. Y yo puedo elegir el archivo, dimensiones, aquí. Luego me pide en qué eh, superficie quiero hacerlo. Y aparecen estas herramientitas que se ven acá. Que es como una vista para trabajar con desplazando, girando, rotando, escalando el modelo. ¿Ya? El círculo que está acá me permite rotarlo. Y esta esquinita que está acá me permite escalarlo. El cuadrado me permite desplazarlo con libertad, hacia donde yo quiera. Y las flechas con la limitación del eje que yo elegí. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo. Dimensiones. Y elijo la superficie. Y voilà. Entonces ahora vamos a manualmente, si se acuerdan, porque ya me fui por las ramas, perdón. Lo que yo hice fue primero hacer un cuadrado, perdón, un rectángulo de las mismas dimensiones que el control. ¿Ya? Y ahora este rectángulo lo voy a utilizar para escalar el canvas exactamente a las mismas dimensiones que el rectángulo. Y así voy a saber que todo lo que tengo dentro del canvas es de las mismas dimensiones que mi imagen de referencia o a veces una foto de referencia. ¿Ya? Eh, y eso también es un detalle clave. O sea, si no tienen un canvas, pero tienen el cuerpo que quieren diseñar en 3D, lo que pueden hacer es que le toman una foto. Pueden ponerlo en una mesa, tomar el teléfono y si es un cuerpo lo suficientemente simétrico, esa foto la toman lo más plana posible y trabajan con ella con una vista desde arriba. ¿Ya? El escalamiento está casi... Esto es muy al ojo, ¿no? Ah, una pregunta, ¿no hay alguna forma de escalarlo con respecto a alguna de las esquinas de la imagen? ¿Algo así? La verdad no, es que el canvas lo que hace es una imagen cuyas dimensiones no tienen ninguna relación con lo que pusiste en tu dibujo, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, si los queréis como hacer calzar, no, el canvas es libre, no tiene por qué entenderlo. Por eso les digo que es muy al ojo. No, no tiene la inteligencia como para cachar que esto es un borde y el borde tiene que calzar con respecto a otro, porque es una foto, son cosas diferentes. ¿Ya? Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a hacer un dibujo en donde vamos ya a crear los botones y cosas así. Pero antes déjenme hacer de nuevo las cajas que se me quedaron en el pasado, perdón. Estas cajas eran de 17.5 dividido en 2.
Y voy a volver a extruir porque quiero tener dos cajas diferentes. 17.5 -2. Si se fijan, yo acá le pongo las dimensiones y se me puso todo de color rojo. ¿Qué significa eso? Esto significa que en la extrusión se fue para el otro lado. Se fue para el lado en donde ya estaba el cuerpo que ya creé. ¿Qué ocurre? Cuando yo extruyo sobre otro cuerpo, el programa se trata de hacer el inteligente y me sugiere al tiro como, hey, estás superponiéndote algo, ¿quieres recortar esa cosa? Y acá en las operaciones te dice, ¿quieres cortar, unir, intersectar o crear un cuerpo nuevo? Y en este caso estoy interesado en crear un cuerpo nuevo, ¿ya? Y que las dimensiones con respecto a mi eje cartesiano sean negativas, porque si se fijan estoy yendo para Y negativo, no estoy yendo para Y positivo. La flecha apunta hacia abajo. Entonces esto era 17.5 dividido 17.5 dividido en 2. Y necesito que sea negativo. Ya, y ahí está la caja abajo. ¿Vale? Espero que no se me haya olvidado que era un new body, no unir, ni cortar, ni intersectar. Súper. Entonces, si se fijan ahora al costado izquierdo en este menú de acá, tenemos dos cuerpos nuevos, el body 1, body 2. Yo con el ojo que tienen al lado puedo ocultarlos o hacerlos visibles. ¿Ya? Y de momento aquí los canvas también se pueden ver. Los puedo ocultar o hacer aparecer. Lo mismo los dibujos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un nuevo dibujo. Una Ok. pregunta. Dime. Me perdí. ¿Qué hiciste? ¿Creaste otro cuerpo más? Hice dos cuerpos, hice un sándwich. Una caja sobre la otra. ¿Por qué? Porque este control es de dos piezas. Si se fijan, esa línea que tiene al medio representa como esta caja tiene dos piezas que calzan entre sí, ¿ya? Y ¿Y que cómo lo van como hiciste? atornilladas. ¿Mm? ¿Creaste una para arriba y una para abajo? Exacto. Perdí. Extruí ¿Y para arriba, extruí para abajo. lo hiciste desde arriba o...? Puedo volver a hacerlo, mira. Ujú. Tengo esta caja que está acá. Mm. La hice en las dimensiones que me tocó, 17.5. Y lo que hice fue volver a llamar a la herramienta extruir. Seleccioné la cara de abajo. Y escribí 17.5 dividido en 2. ¿Ya? Eso. Pero Y antes no lo muy habías importante hecho la ya. operación. La operación de esto tiene que ser un nuevo cuerpo. No unir, no cortar, no intersectar. Nuevo cuerpo. Ya, porque quiero que sean dos cuerpos por separado. Ah, ya. Bueno, ahora. Es que antes ya habías hecho uno de 17,5 Sí. directo, Me entonces... he ido. He vuelto a retroceder muchas veces. Lo Ah, siento. ya. Lo siento si confunde. Bien. Ya. Ahora rápidamente vamos a dibujar los botones en un nuevo sketch. No sé si se fijaron, lo que hice fue iniciar un nuevo sketch. ¿En dónde? En la superficie del control. Ya. Para esto vamos a hacer primero unos círculos. Y aquí algo que a mucha gente le da manía, pero si no tengo de dónde apoyarme y no sé dónde va a estar el círculo, tratan de hacer el círculo perfecto a la primera. Y eso no tiene por qué ser así, porque en verdad nosotros dibujando tenemos una herramienta que es la herramienta seleccionar. Seleccionar nos permite pinchar en el círculo que acabo de hacer y lo muevo a donde quiera. Si quiero lo dejo en el centro, si quiero lo dejo en el D-pad, si quiero lo dejo exactamente alineado con esta cosa. ¿Ya? Y una vez que tengo el círculo dibujado a las dimensiones que se me dio la gana hacer, no importa, ¿por qué? Porque tengo una herramienta que es acá en crear, al final, Sketch Dimensions, yo puedo cambiar las dimensiones de este círculo. ¿Cómo lo hago? Con esa herramienta pincho en el círculo y acá escribo las dimensiones que yo quiera, en este caso 10 milímetros. Y me quedan aproximadamente de lo que quería. Podría ponerle 50, sí, pero 10 milímetros está bien, ¿vale?
Después este círculo no tengo por qué volver a hacerlo de nuevo. Puedo seleccionarlo, control C, control V, copiar y pegarlo, ¿se entiende? Y después moverlo. Lo otro que puedo hacer es clic derecho, move or copy, pinchar acá en donde dice copy y lo puedo desplazar acá. Pero es lo mismo que hacer control C, control V, ¿ya? Recuerden, el cuadrado es para mover con libertad y las flechas para mover con delimitando el movimiento, ¿ya? Y ahora tengo esos dos botones y vamos a proceder a hacer el D-pad. Para hacer el D-pad voy a hacer primero un rectángulo de 2 puntos en cada esquina del rectángulo. No me importan tanto las dimensiones, pero voy a partir con uno nomás. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer el otro con respecto al centro del que voy a hacer ahora, para que queden bien alineados. Ahora con la herramienta seleccionar, que está acá, puedo arrastrar las esquinas para que me queden en las dimensiones que yo quiera. O puedo ser más preciso y usar la herramienta para definir dimensiones que les había mencionado antes, ¿ya? Yo creo que mejor usamos dimensiones para que las dimensiones quedan como números bonitos, no decimales infinitos. Pincháis en uno de los lados, alejas y te van a aparecer las dimensiones. Vamos a trabajar con, como se acerca tanto al 22 milímetros. De nuevo esto, dimensiones, elegimos el otro lado y acá vamos a trabajar con 8 milímetros. Muy bien. Ahora yo quiero calcular el centro de este rectángulo, ¿ya? Para poder obtener el centro de este rectángulo lo que puedo hacer es tirar una línea de una esquina a la otra y el punto que me queda al medio va a ser el centro exacto, ¿ya? Pero si se fijan, no necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque Fusion sabe, cuando yo voy acercando el mouse al borde, me va sugiriendo al tiro cuál es el centro de la figura con la que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, en vez de hacer las líneas, lo que voy a hacer es llamar a un rectángulo que parta desde el centro y voy a dibujarlo, ya. Si me acuerdo bien, puedo anotar las dimensiones al tiro, si no, puedo hacerlo de la dimensión que yo quiera y después ajustarlo. Esto y esto a 8 milímetros. Listo. Y aquí quedó mi D-pad, que es una cruz, ¿ya? Si tienen lados que les molestan o estas líneas que están sobrando aquí, las podemos eliminar. Podemos seleccionarlas y apretar la tecla del y se borran. O puedo usar la herramienta para recortar líneas y cortar las líneas que yo quiera, ¿ya? Ya, hablemos de estos simbolitos extraños que están acá. Estos simbolitos se les conocen como constraints o limitaciones, ¿ya? Básicamente son reglas que se imponen sobre el dibujo y nos dicen cómo se tienen que comportar en caso de que las movamos o las modifiquemos. Por ejemplo, estas dos líneas de acá son paralelas. Ese símbolo ahí representa eso, que son paralelas. Existen muchos constraints en la colinealidad, la tangencia, que las líneas sean de la misma distancia, curvatura, etc. Lo que más pasa cuando uno trabaja con estas cosas es que el programa se trata de hacer el listo y llenarte de constraint todo. Eso no necesariamente es algo malo, pero de repente pueden ser una lata y uno los puede de hecho eliminar. O sea, si uno pincha este simbolito y apretar el delete, puedo mover esta cosa sin que sea paralelo. Pero para poder hacer eso tengo que además eliminar este ángulo de 90 grados. Y todavía no me deja dejar de hacerlo paralelo. Y bueno, filo. Uno puede eliminar constraints hasta que deja de ser tan cuadrado lo que uno diseñó. Y si todos estos simbolitos empiezan a molestar mucho, lo que podemos hacer es que los podemos ocultar. En el menú que está en el costado derecho,
aquí tenemos distintas vistas que van apareciendo aquí. Las dimensiones, los puntos. Las dimensiones, si se fijan, aprieto eso y desaparecen las dimensiones en el dibujo. Y los constraints, famosos constraints, ahí desaparecieron todos, ¿eh? Las dimensiones también las quitamos. Ya. Bueno, y van quedando solo dos botones. Entonces, para hacer estos botones de acá, podemos tomar dos modos diferentes. Podríamos hacer una circunferencia, tratar de achuntarle al radio del botón. Pero en mi opinión, la forma más práctica de hacer esta pega es hacer un rectángulo. Nuevamente no me importan tanto las dimensiones, después las ajusto. Y con una herramienta que está acá arriba, que se llama Fillet, puedo hacer redondos los bordes. Y no solo uno, sino que los puedo hacer todos al mismo tiempo. Puedo seleccionar todos los lados. Una vez hecho esto, ahora con la herramienta seleccionar, puedo elegir mi botón y ajustarlo para que calce con nuestra canvas de referencia. ¿Ya? Una vez que tengo listo ese botón, puedo copiarlo y pegarlo en el otro extremo. Y ahora tenemos todos nuestros botones listos. Lo único que agregaría sería el contorno de este rectángulo, porque el control de Super Nintendo tiene una hendidura en los botones de Select y Start, y me gustaría hacerla. Entonces vamos a hacer rápidamente un rectángulo. Tratar de achuntarle a las dimensiones para no perder tanto el tiempo. Y vamos a hacer redondo los bordes. Buenísimo. Me quedo con esto. Como ya terminé mi dibujo, ahora le puedo dar Finish y esconder el canvas. Y ya tengo mis botones para trabajar y extruir. Supongamos que quiero usar una herramienta que no es extruir. No sé, por ejemplo, otra forma de modelar distinta al concepto de dibujar y después extruir lo que dibujé es trabajar con lo que se llaman figuras básicas o figuras primarias. Las figuras primarias, estamos hablando de una caja, un cilindro, una esfera, un toro, resortes y pipes, tubos. Yo puedo, por ejemplo, hacer los botones utilizando la herramienta cilindro, que básicamente me permite elegir un plano sobre el que quiero trabajar y, ignorando por completo el dibujo que acabo de hacer, podría haber hecho el botón sin tener que dibujar nada, ¿ya? Y una vez que hacemos este cilindro lo podemos, igual que al extruir, pegar al objeto, cortar el objeto, insertar o crear un cuerpo nuevo. Yo puedo crear un cuerpo nuevo y aparece en el costado izquierdo acá y yo lo puedo ocultar o dejar ahí, ¿ya? Una vez que hago esto, también lo que puedo hacer es moverlo. Si la herramienta mover está en Modify o modificar, son estas flechitas que están acá, pero también pueden siempre dar clic derecho en el cuerpo y elegir mover. Mover tiene muchas formas de desplazar y ubicar el cuerpo en un dibujo. Perdón, en un modelo, da lo mismo cual. Yo puedo hacer calzar puntos, mover solo transversalmente, rotar, cambiar mi origen. Por ejemplo, aquí voy a hacer que el origen del movimiento sea el centro del cilindro, etc. Yo, por ejemplo, ahora voy a usar la opción Point to Point, que me permite desplazar desde el punto del cilindro
hasta el punto que yo elija. En este caso el otro círculo. Y ahí van a estar perfectamente alineados. ¿Ya? Y lo otro que puedo hacer es, me pasé un poco en el tamaño de este cilindro. Puedo volver a mi línea de tiempo y dejarlo de las dimensiones que quería dejarlo. Me equivoqué, este no era. Ups. Era esta flechita. La vamos a dejar de 10 milímetros. Y si se fijan, ahí queda más o menos de las mismas dimensiones. Listo. Y ahí queda perfecto. Ahora, este cuerpo podría también copiarlo, pegarlo, desplazarlo, volver a usar point to point y hacer calzar con el hoyo, con el botón. Pero la verdad es que en este caso la mejor opción para modelar esto es simplemente extruirlo. Les di todo este ejemplo solo como para mostrarles, hey, existe esta otra manera de modelar que no es dibujar. ¿Ya? Lo siento. Y vamos a partir con el D-pad y los botones porque estos están al mismo nivel. Y después vamos a trabajar con Select y Start. ¿Ya? Como no están las dimensiones de mi botón en la referencia, a veces sí, a otras veces no, lo que podría hacer es medir si es que yo tuviera el control acá en mis manos, pero no es el caso. Pero sí puedo estimar, puedo decir, me gustaría que el botón sobresaliera mirando una regla, 3 milímetros, 2 milímetros, uno decía. En este caso yo creo que 2 milímetros está bien. ¿Ya? Lo otro No que se no- puede mover la imagen porque uno tiene el control de lado, entonces sería hacer calzar los laditos. ¿Mover la imagen? Superficie. Ah, Sí, ¿algo así? porque el lado tiene el control de lado. No, pero solo la imagen, Ah, sí, como sí, se rotar puede. el control para que calce el otro. Exacto. Para poder hacer algo así, lo que tendríamos que hacer es importar de nuevo un canvas con las dimensiones de esto y elegir esta perspectiva del control. ¿Ya? Una vez hacemos eso, vamos a agrandar esto, rotarlo y desplazarlo hasta que quede en la misma posición que nuestro control con el que estamos trabajando. ¿Ya? Me da la impresión de que esto me está quedando en espejo. Pero no importa, porque yo tengo estas herramientas de espejo aquí que me permiten cambiar el canvas en ese sentido. Entonces ahí la hacemos calzar. Y misma lógica, ¿cierto? Y ahí uno va jugando hasta que calza todo. Pero por mientras lo voy a dejar así, ¿ya? Cuando uno ya identificó cuál es la distancia con la que vamos a trabajar de los botones, yo en este caso igual voy a seguir trabajando con 2 milímetros, pero ustedes pueden ser más fieles al diseño original. La asignamos al botón y yo aquí me preocupo de que quiero que los botones no estén pegados al control, así que voy a hacer un cuerpo nuevo con cada uno de los botones, ¿ya? Además voy a trabajar con... Si se fijan, acabo de extruir y el dibujo desapareció. Lo que tienen que hacer es volver al dibujo y volver a hacerlo visible, ¿ya? Voy a hacer una caja, perdón, una extrusión para hacer un hoyo en la superficie de estos botones de acá, ¿ya? Y también les voy a asignar 2 milímetros para adentro. Esta vez sí voy a recortar, ¿ya? Cut. Perfecto. Y ahora estos botones que están acá, voy a hacer lo mismo que hice con los otros, pero esta vez para el sentido opuesto. Acá el dibujo me está estorbando un poco, entonces lo voy a ocultar. Y si se fijan, cuando yo estoy extruyendo,
extruir también me deja elegir superficies. ¿Por qué? Porque cuando yo hago clic en una superficie, automáticamente extruye hasta la superficie que uno seleccionó. ¿Ya? En este caso son menos 2 milímetros. Le voy a decir que sea un cuerpo nuevo porque no quiero que se peguen. Y perfecto. Entonces ahora tengo la parte de arriba del control, la parte de abajo y muchos botones. ¿Cierto? Ya, pero además a mí me gustaría que estos botones sean de un poco más grandes, porque al final van a ir metidos dentro del control. ¿Ya? Entonces los voy a seleccionar todos y los voy a extruir. No puedo... Si se fijan, no me dejó extruir todos los botones. ¿Por qué? Porque estos botones, si los miro de este lado, el Select y el Start no están a la misma altura. Uno puede extruir al mismo tiempo solo las cosas que están en el mismo plano. ¿Ya? Ahora, esto es hay otra herramienta que es muy parecida a extruir y que por lo general la gente se tiende a confundir cuando la usa, que es estirar o press and pull. Press pull. Que básicamente lo que hace no es ir 90 grados con respecto a la cara de una superficie. Lo que hace es que estira, como bien dice el nombre, la superficie seleccionada. Y ahí yo perfectamente puedo elegir cualquiera, a lo mismo. Porque es una herramienta un poquito más avanzada, por así decirlo. ¿No? Como que continúa con la distancia definida para cada uno de los costados de los botones. Y el programa inteligente ya es capaz de identificarlo. Y extenderlo. Y de hecho, si tuviéramos una superficie que es como redonda y usáramos la herramienta estirar, al estirar tendería a seguir la misma curvatura del cuerpo que estamos estirando. ¿Ya? Vamos a hacerlo unos, no sé, 3 milímetros. Veamos, usemos el cuerpo como referencia. Ya, si se fijan, acá yo estoy estirando pero no estoy viendo nada. Fusion 360 nos deja cambiar el modo de vista para hacer que los cuerpos sean transparentes. Eso se puede hacer abajo en la pantalla del computador. Visual Style o estilo de visualización. Y nos deja hacer que sea transparente. Si fijan, puedo ver a través del cuerpo. Y ahora tiro para abajo y lo dejo más o menos a esta altura. Ya me estoy arrepintiendo un poco, en verdad, porque no... Quiero que el Select y el Start queden a la misma altura que los otros botones, así que lo puedo hacer por separado, ¿ya? 3 milímetros. Y ahora hago lo mismo, pero con este y este. ¿Por qué no me deja elegir los dos? Y ahí está. Selecciono la otra cara para que queden a la misma altura. Ahora hago visible la parte de arriba. Y va tomando forma nuestro control, ¿cierto? Bueno, ahora lo que sigue es... podemos hacer que la caja del control sea hueca. Hay una herramienta que es Shell o cáscara, no estoy seguro cómo sea la traducción en español, que nos permite elegir una cara o un cuerpo y el espesor que queremos que tenga la cáscara que va a recubrir este cuerpo. Yo puedo decirle, por ejemplo, 2 milímetros, que en verdad me va a quedar con eso, no es malo, y va a quedar en esas dimensiones, ¿ya? Entonces, ahora nuestra caja va a ser hueca por dentro, ¿ya? Y este espacio que se ve aquí corresponde al espacio que tuvimos que extruir para que existiera esta hendidura en la superficie, ¿ya? Ahora yo sinceramente no sé si
tan necesario. Sí, es necesario porque dijimos que este iba a ser de 2 milímetros. Y si no existe nada acá abajo, entonces esto va a quedar al aire. Ya, continuemos. Entonces, antes que nada, pongámosle el nombre a las cosas. Le puedo poner un nombre a esto, top plate. Y a esta de abajo le vamos a poner bottom plate. Y esta le vamos a llamar D-pad. A este le vamos a llamar A. A este le vamos a llamar B. Start. Select. Super. Ya. Trabajando con una vez hecho esto, lo que debería hacer ahora es extender un poquito estos botones. Los vamos a tirar. Lo que puedo hacer es volver a llamar a la herramienta tirar. Y ver si sobresale lo suficiente del control. Muy bien. Sobresale. Listo. Ya. Ahora me gustaría hacer los hoyos para que cada uno de estos botones tenga el espacio suficiente para calzar con esta tapa superior. ¿Ya? Para hacerlo lo vamos a hacer rápidamente con... ¿Qué pasó aquí? Este es B. Va. Ahí sí. Con la herramienta combinar. La herramienta combinar es mi herramienta favorita lejos. Es la herramienta con la que más tonteras hago, como trampas que se podrían hacer diseñando bien y calzando bien las cosas. Con combinar yo puedo seleccionar primero un cuerpo de referencia y las herramientas con las que voy a combinar. Es decir, si es que las voy a dejar tanto como unidas, que acá en el menú aparece unir, cortar y sacar la intersección. A mí en este instante me interesa cortar, ¿ya? Pero supónganse que ustedes no tenían esta opción tildada acá. Si yo hago esto, bacán, tengo mis hoyos, pero ¿qué pasó con mis botones? Se perdieron. Ya, eso ocurre porque el menú combinar, si es que uno quiere conservar las piezas con las que uno quiere trabajar, podemos pinchar acá en Keep Tools. Y de esta manera se realiza el corte, pero se conservan los botones. ¿Ya? Y esto ya va tomando forma. Vamos a la caja inferior. Vamos a volver a hacerle hacer la hueca. Y ya tenemos las piezas de nuestro control. Y si somos conformistas, podríamos dejarlo así, pero nos falta todavía un paso súper importante, que es darle contorno, darles como un margen a las piezas que queremos que calcen. ¿Ya? Los botones, si es que los imprimiéramos así, serían dimensiones exactas y es altamente probable que cuando las imprimamos no quepan en estos orificios. Entonces lo que tenemos que hacer con esta herramienta que es tirar, podemos seleccionar todos los contornos de este hoyo. Moviendo la cámara. Y aquí, moviendo la flechita. Esta herramienta es súper pesada para el computador. Por lo general se laguea un montón, ¿ya? Pero si le van ingresando el número como incrementos pequeños, se debiese demorar menos. Y le vamos a poner menos 0.2. Acá necesito atención. Cuando uno hace contornos para orificios, hay un error que uno comúnmente comete, que es que cuando uno quita 0.3 milímetros, no tiene que olvidar que 0.3 por los dos lados, ¿ya?
Eso significa que el hoyo va a ser 2 veces más grande que lo que uno escriba en las dimensiones de tirar, ¿ya? De la herramienta tirar. Pull. Por lo mismo, si es que uno quiere hacer que el hoyo sea, no sé, de 4 milímetros, en teoría deberíamos ponerle que o estirar el hoyo de 4 milímetros, deberíamos restarle 2 milímetros, ¿no? ¿Cachai? Perdón, 0,2 milímetros. ¿Vale? Si quisiéramos que el margen que tuviera sea de 0,4, le tenemos que dar 0,2 a esta herramienta. ¿Se entiende por qué? ¿Alguien está confundido? Eh, Eso era por la, ¿cómo se llama esto? Por la impresora. No. Tiene una precisión de Ah, sí. 0,4. Sí. ¿Iván? ¿O quién Sí. está hablando? Sí, ya. Bueno. Bueno, sí, efectivamente estamos haciendo eso por eso. Pero ahora lo que estaba comentando es otra cosa. Es el hecho de que, no sé, pues si yo estimo conveniente darle un margen de 2 milímetros, hay que considerar que el margen se hace por los dos lados de un contorno, ¿ya? Por eso siempre va a ser la mitad de lo que uno piensa que es, ¿vale? Ya. Puede sonar un poco abstracto ahora, pero les prometo que cuando estáis trabajando con cosas de verdad y estáis midiendo, como que te dais cuenta, sí, quiero un margen de 2 milímetros. Y después te das cuenta que no, era la mitad de eso. Imprimiste y el hoyo te quedó enorme. Mucho más grande de lo que esperabas. Eso. Ya, este es nuestro primer margen, el margen del D-pad. Vamos a hacer rápidamente los de los otros botones. También les vamos a asignar 0,2 para que tengan 0,4 de margen en total. ¿Ya? Todo un poco latero. Seleccionar las caras para hacer margen es una lata. Ojalá hubiera una herramienta que te dejara hacerlo como todo de una. Súper. Entonces aquí le vamos a dar un margen de 0,2. Menos 0,2, perdón. Y... 0,3. Ya. Y aquí lo mismo. 0,3. Menos 0,3. Ups, escribí mal. Ahí sí. Listo. Y ahora tenemos margen para todos los botones. ¿Ya? Y si se fijan, si vuelvo al modo visualización que no es transparente y miro las cosas desde arriba, todos los botones van a tener un espacio entre ellos. ¿Ya? Ya, quisiera hacer una última cosa antes de ajustar detalles, pero cosas muy pequeñas, que es para que el botón no se hunda cuando uno lo aprieta. Es mejor hacerle una guía, no sé si se entiende, como una especie de riel para asegurarte de que el botón siempre se mantenga en este mismo hoyo. Un ejemplo para hacer que esto sea más fácil de entender es buscar cómo está hecho el control de Nintendo perdón, de NES por dentro. Si lo miramos por dentro, nos vamos a dar cuenta que los botones originales tienen unas patitas o un... A ver acá. Open image. ¿Se fijan que tienen unas patitas? Y el D-pad, aparte de tener la cruz, tiene un disco abajo. Ya, esto ocurre para ayudar a alinear el botón con respecto al hoyo, ¿ya? Y hay muchas formas de hacer esto, o sea... en Fusion 360 puede ser como una maniobra un poco que parezca complicada, pero en verdad es súper simple. Lo que hay que hacer es
No, lo que me gusta hacer a mí, en verdad, es extruir las cosas que queremos darle margen hacia adentro hasta llegar a la superficie en la que vamos a trabajar y le vamos a pedir que cree un nuevo componente. ¿Ya? Si miramos los cuerpos, ahora vamos a tener 3 cuerpos nuevos que están superpuestos a los botones. Estos lo que vamos a hacer es tirar, seleccionar de nuevo los márgenes. Y aquí los estiramos hasta que cubran el hoyo. Pero un poco más grande que el hoyo. Ya. Ya, entonces una vez hecho esto, puedo pasar al siguiente. Estirar. Selecciono el contorno. Ay, me equivoqué. Contorno. Ay, no, el borde no. Eso. Este. Ya ahí sí. Bueno, ahí lo he hecho antes. Es lo que cuesta. Ups, hagámoslo todo al mismo tiempo. Y con esto quedan un poco más grandes. Lo que voy a hacer ahora es combinar este con este y este. Perdón. Esto con estas 3 cosas. Y volví a tapar los hoyos. ¿Por qué? Porque ahora con el D-pad voy a poder restar esto. Perdón, ahora con el combinar. Y si se fijan, se me olvidó conservar las herramientas. Y este nuevamente va a tener un... Van a tener una guía para hacer que no se nos escape el botón, ¿ya? Fui pago y se me olvidó agregarle el margen, pero no se preocupen, con extruir los podemos arreglar. Fila. Extruir. Extruir. Ya. Y ahora tienen ese contorno alrededor del botón, ¿cierto? Y... nosotros ahora podemos extender un poco, nuevamente extender este y extender este. Nuevo body. Y repetimos el paso anterior. Sí. Y combinamos este con este. Combinamos este con este. Ya. Y el D-pad es lo mismo, solo que... ya. ¿Se entendió qué estaba haciendo acá? Dar los marcos de seguridad de los botones, ¿no? Haciéndoles básicamente una guía. Sí. Para que no... para que al momento de montar esta estructura tengan de dónde agarrarse y guiarse
siempre que los apretemos sigan la misma dirección, no se traben, no se enganchen, ¿se entiende? Pero en el circular no hicimos esas guías como... ¿En ¿cómo se llama circular esto? tú habláis de esto o de las patitas? No, esas zapatitas no las hemos hecho, ¿cierto? Sí, no la hemos hecho, pero ¿por qué? Las patitas se utilizan para hacer que el botón siempre tenga la misma orientación. Suponte tú que el botón Mm. tiene adentro una letra, digo, en la superficie una letra A. Si no le haces las patitas, la A se puede girar. ¿Ya? Ya. Em, Pero o sea, para el diseño que estamos haciendo ahora no importa qué gire. exacto. Ah, ya. Y pues claro, porque los botones al final no tienen ninguna letra, como que la letra va en el control mismo. ¿Ya? Y bueno, ahora vienen detalles. Lo mismo, habría que hacer lo mismo con el D-pad, ¿ya? Como extender esto, idealmente en un disco, no en un. De hecho, lo voy a hacer ahora. No. Voy a hacer un dibujo en el D-pad. Que sea un disco. Y necesito que caiga al medio. Y este disco tiene que recubrir el contorno del D-pad. Finish. Vamos a extruir este disco. Lo vamos a unir. Y listo. Ahora todos tienen sus márgenes, excepto el select y el start, pero ustedes entienden más o menos cómo era. Ya, entonces, ahora vienen, ya está casi listo, vienen los detalles para hacer que sea bonito. Uno de los típicos es redondear los bordes. Con la herramienta fillet o redondear, uno puede seleccionar contornos y seleccioné 4 contornos. Es más, voy a seleccionar los de la tapa abajo también, para que queden todos de la misma dimensión. Y moviendo esta flechita, puedo hacer que los bordes queden redondeados. Súper. Puedo hacer lo mismo con los botones. O con el resto de la carcasa. No sé, puedo hacer algo así. No solo tienen que quedar redondos. También pueden ser como una forma de rellenar este ángulo recto. Y hagamos lo mismo para la superficie y la parte de atrás. Y así este control ya no se ve tan cuadrado, ¿cierto? Lo mismo para el D-pad. Y así. Por último, no sé, supongamos que queremos hacer un hoyo para que pase el cable del control. ¿Ya? Podemos hacer un cilindro con una figura básica, comenzar desde el costado y darle una dimensión arbitraria, no sé, 6 milímetros. Y después arrastramos la flecha, se pone en modo cortar porque está intersectando con un objeto. Y tenemos un hoyo en nuestro control para que pase el cable. ¿Vale? Otra herramienta que es buena para los contornos, para contornear cosas es chamfer. O no me acuerdo cuál es la traducción en español. Y nos permitiría hacer algo así.
que es un ángulo recto en vez de una superficie redonda. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, Perfecto. Una pregunta. A ver, ¿Esto va a quedar grabado? sí, está grabado. Ah, buenísimo. Que me perdí una parte y después decidí escuchar mejor. Sí, tranqui. La voy a subir ahora en un rato. Ya, buenísimo. Y no sé, hay una cosa que me gustaría mostrarles que es útil. Por ejemplo, si hiciéramos, no sé. Ay, perdón, me pasé por 6 minutos. No sé si les molesta. Pero uno puede hacer texto aquí. No sé pues, si queréis una letra A. Después esta letra A. No sé qué está. Ahí sí. La podemos transformar. Podemos. Seleccionarla. Clic derecho. Explode text. Y después terminar el dibujo. La herramienta extruir. Y hacer una especie de texto en nuestra superficie. ¿Vale? Y con eso ya podemos darle como diseño a nuestro control. Eso. Si alguien tiene alguna duda, yo me puedo quedar un rato más. Si no, en eso consistía el taller. Espero que no haya sido demasiada lata. Vamos a cortar aquí la grabación.